Hoy vamos a hablar de un tema candente para estos tiempos y en nuestro país, que es la posición del derecho del trabajo frente a las crisis económicas de las empresas. Las crisis económicas impactan en las más diversas actividades humanas, pero también impactan en el derecho del trabajo. No podría estar ajeno el derecho del trabajo a este impacto. Es decir, y es un tema central porque afecta al empleo y a la subsistencia de las empresas. Entonces, en este comentario nos vamos a referir a analizar las respuestas que tiene el derecho del trabajo frente a la crisis económica de los empleadores, sean estos empleadores individuales o empresas. Y en este sentido, cabe hacer una primera reflexión, que es que estas crisis muchas veces ponen en duda el principio de ajenidad del riesgo del trabajador tan esgrimido y conceptualizado por el derecho del trabajo, ya que las crisis de las empresas transforman en realidad al riesgo empresario como también un riesgo del trabajador, un riesgo al empleo. ¿Y a qué crisis nos vamos a referir? En general, podemos decir que hay crisis económicas que son externas al país, por ejemplo, la crisis del petróleo del año 73 o la crisis de la guerra de Ucrania, o también la crisis del COVID, que fue una crisis general y prácticamente universal, a las crisis económicas del propio país, que muchas veces son resultado de la mala praxis o impericia de los gobernantes, a las regionales, a las locales y también a las crisis de las empresas, sea como resultado de crisis exteriores, pueden ser crisis de mercado, de cambio de hábitos o de moda, o crisis de factores internos de la propia empresa por manejos errados o equivocados que han hecho o que hicieron las autoridades de la empresa. En definitiva, todas estas crisis de diversas causas y de amplitud causal impactan en el derecho del trabajo e impactan en consecuencia en el empleo, en forma directa o indirecta. ¿Cuáles son las respuestas que ha encontrado la República Argentina para que las empresas y en consecuencia los trabajadores puedan afectar estas situaciones de crisis? En primer lugar, ha establecido una serie de principios generales de crisis. Algunos son comunes y otros son específicos. En primer lugar, exige la notificación por escrito al trabajador de la situación de crisis y la medida que se va a adoptar. Esto está impuesto por el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo. Segundo, que esa crisis o esa causa invocada no puede ser modificada posteriormente. Si yo dije la causa es esta, no puedo después decir la causa obedece a tal otra medida. Este principio de la inmutabilidad de la comunicación es relevante, de la causa de la comunicación. Después podré invocar otra crisis, pero la crisis que da lugar a la medida es la que yo tengo que expresar por escrito conforme exige la ley. Después tengo que respetar un orden de prelación que es para el caso de las suspensiones o despidos que tengo que comenzar por el personal, digamos, con menos antigüedad dentro de cada especialidad y dentro de cada especialidad los ingresados en el último semestre y dentro de estos en función de las cargas de familia. O sea, lo que trató de preservar es las cargas de familia, aunque se altere el orden de prelación en función de la antigüedad. Es decir, entre cargas de familia y antigüedad, la norma prefirió con buen criterio privilegiar las cargas de familia en situaciones similares. Después la justa causa, existe una justa causa y aquí nos vamos a referir después cuáles son los hechos causales frente a la crisis que la ley admite como tales. La extemporaneidad, la contemporaneidad, es decir, tengo que referirme a una situación de crisis presente, no a una situación de crisis hipotética, eventual o que puede suceder. Tiene que ser una crisis existente y real. El principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si da para una suspensión no puedo recurrir a los despidos,
Tengo que graduarlo en función de la situación. Y esto es con un criterio de razonabilidad. O sea, proporcionalidad y racionalidad son dos criterios que van de la mano. Y finalmente, un principio que es más reciente que todos los anteriores, que es haber agotado todos los medios para poder paliar la crisis y disminuir su impacto o evitarla. El empleador tiene que probar esta circunstancia, que ha sido diligente en la adopción de medidas, y esto es una derivación del principio de buena fe. Ahora, los hechos causales, que sería la segunda parte, serían cuáles son los hechos o los acontecimientos que dan lugar a estas medidas que la ley prevé. La ley contemplaba tres supuestos: la falta de trabajo, la disminución de trabajo y la fuerza mayor debidamente comprobada. Y esto desde los orígenes de la ley, inclusive antes de la ley de contrato de trabajo, se receptaban estos criterios y hubo plenarios definiendo qué se entendía por cada uno de estos supuestos. La ley 24, que instauró el procedimiento preventivo de crisis y el de reestructuración productiva, refirió dos causas: la causa económica y la causa tecnológica. Respecto de la causa económica, bueno, es más amplio que las anteriores, pero está receptada. La falta o disminución de trabajo, la fuerza mayor, son especies o pueden ser especies de la causa económica. Y la causa tecnológica es aquella derivada por la incorporación de medios tecnológicos que la misma ley 24013, en el artículo 23, establece que es un derecho del empleador y un deber del empleador, un derecho de ver la incorporación de tecnología para mejorar los procesos de producción, norma que actualmente está vigente. La pregunta es, bueno, estas dos causales, las económicas y las tecnológicas, que están contempladas en la ley de empleo, ¿amplían el espectro causal previsto por la ley de contrato de trabajo? Yo creo que sí, que esto implica una alteración del orden causal, con lo cual las causas serían falta o disminución, falta de trabajo, disminución de trabajo no imputable al empleador, fuerza mayor, causa tecnológica y causa económica en general. Y esto es lo que también coincide con Falonieri y Rodríguez Mancini. Parecería ser que este es un criterio de ampliación causal, ¿no? Y también la ley de pequeña empresa, la 24467, para las pequeñas empresas se agrega las causas tecnológicas, que ya está, las organizativas y la de mercado. Yo creo que esto implica una ampliación causal para las pequeñas empresas en cuanto a la tecnológica y la organizativa, pero la causa de mercado creo que no es una ampliación causal, porque el mercado es una causal económica. O sea que habría dos tipos de causales: las causales generales, que sería la falta o disminución de trabajo, la fuerza mayor y la causa económica tecnológica, para las empresas en general, y para las pequeñas empresas además la tecnológica y la organizativa, y no la causal de mercado. O sea, se ha ido ampliando el espectro causal. Una duda que nosotros podemos tener también es si la imprevisión está también, y esto me voy a referir más adelante, puede ser una causal, porque la imprevisión afecta a todos los contratos, y el contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo es una modalidad o una especie de contrato también. La segunda parte, analizados o vistos los efectos o las cuestiones que son causales, son los aspectos consecuenciales. ¿Cuáles son las consecuencias de estas causales? Bueno, tenemos las suspensiones, que implica la pérdida de la remuneración, y también tenemos las suspensiones con pagos no remunerativos, introducido por el artículo 223 bis. El problema que se planteaba era que el 223 establecía que la suspensión no generaba remuneración, pero algunos empleadores otorgaban una suma, y claro, si la otorgaban como no remuneratoria, después se enfrentaban a los reclamos porque era una suma remuneratoria. Entonces, por eso, el 223 bis
agregó que el empleador podía entregar una suma no remuneratoria durante el plazo de la suspensión, porque casualmente este punto es el que conspiraba contra el pago de una remuneración o de un ingreso durante la suspensión. Entonces los empleadores eran renuentes a pagar una prestación durante el periodo de la suspensión. El plazo es por la fuerza mayor 75 días y por la falta de disminución de trabajo 30 días, y el conjunto de las suspensiones no pueden superar los 30 días en un año, sumando todo tipo de suspensiones. Como se ve, en este caso la medida, la suspensión, aparece desligada, desanclada de la duración de la crisis. Ahora, la ley establece toda suspensión no aceptada por el trabajador, con lo cual la norma posibilita la posibilidad de que las partes acuerden plazos mayores a los establecidos por la misma ley. Es decir, si las partes nada acuerdan, se aplican estos plazos, y si las partes acuerdan, pueden acordar plazos inferiores o plazos superiores. Para el caso de los despidos, prevé una indemnización del 50% de la indemnización del 245. El otro instrumento previsto, esto es el convenio de crisis, que implica un convenio que se desancla del convenio de actividad y rige por un periodo determinado de tiempo. Y después la onerosidad sobreviniente, que esto no está previsto expresamente por la normativa laboral, pero si nosotros partimos de la base que la convención colectiva de trabajo es un convenio, de Beali decía un cuerpo de convenio y alma de ley. Si partimos de que esto es así, bueno, este cuerpo convencional admitiría también la teoría de la imprevisión, la aplicación de la teoría de la imprevisión, porque no está previsto que la onerosidad sobreviniente no puede ser aplicada en materia de convenios colectivos de trabajo. Hay reglas generales de contrato que se aplican a este instrumento. Uno de ellos es este. Después tenemos los aspectos procedimentales. Uno de los cambios más importantes que ha habido en los últimos 20 años en materia de crisis ha sido la procedimentalización de los despidos y de las suspensiones. Y nosotros hoy tenemos prácticamente que en situación de crisis, de suspensiones o despidos por las causas que hemos visto, ambos despidos, todos los despidos están procedimentalizados independientemente de la cantidad de trabajadores. Y señalo esto porque en su momento la ley, digamos, establece, la ley 2403, un parámetro de afectación, pero el decreto 328/88 establece que hay que denunciar todos los despidos por estas causales ante el Ministerio de Trabajo. Y a estos los denominaré afectaciones menores. En cambio, las afectaciones mayores, que son los despidos de hasta el 15% en empresas de menos de 400 trabajadores, del 10% entre 400 y 1000 y el 5% en más de 1000, hay que tramitar el procedimiento preventivo de crisis. Pero hoy en día, en el caso de crisis, todos los despidos, los menores y los mayores, están procedimentalizados. Y por supuesto, durante estos periodos de procedimentalización, las partes quedan vedadas de recurrir a medidas de acción directa mientras duren estos procedimientos. El procedimiento de crisis puede terminar con el convenio de crisis, que es otro de los instrumentos a los cuales nos referíamos recién. Y de todo este plexo del cual hemos visto los aspectos causales, los procedimentales y los consecuenciales, hay algunos aspectos que no pertenecen al campo del derecho del trabajo, que son los aspectos concursales. En este sentido, el concurso y la quiebra son en muchos casos factores relevantes dentro de la crisis de las empresas. Quiero señalar, para hacer una valoración del sistema argentino de crisis, que es un sistema que tiene su origen en la década del 40, en fallos de la década del 40, y mantiene cuestiones sustanciales de esa época para una realidad que ya es totalmente diferente.
por ejemplo, lo único agregado que tenemos son los aspectos procedimentales, pero la respuesta siempre es el despido o la suspensión, sobre todo los despidos, la extinción del contrato de trabajo. Digo esto porque sería conveniente crear un fondo de garantía de los créditos laborales, como una ley en su momento que nunca fue reglamentada, porque también se presentan otras dificultades. En casos de quiebra es muy difícil que los trabajadores cobren las indemnizaciones. Entonces, en estos supuestos se quedan sin trabajo y sin la posibilidad de cobrar sus créditos salariales o incluso sus créditos indemnizatorios que tuvieran. Con esto quiero señalar que es un régimen que no es ajustado a la lógica actual, y tendría que preverse unos mecanismos protectorios a cargo de fondos, como el Fondo de Garantía, o por ejemplo, digamos, presupuestos o fondos de reserva, que le permitieran al trabajador un aterrizaje mucho más suave frente a la crisis de las empresas. Creo que esta es una de las grandes deudas de nuestra legislación laboral. Muchas gracias, espero haber sido útil. Gracias a la ley por haber posibilitado esta charla y nos estaremos contactando en futuras charlas sobre temas de derecho del trabajo.